Hola, bienvenidos a esta nueva emisión del Economista TV. En el programa de hoy voy a conversar con Nicolás Max, que es director de Asset Manager de Management de Criteria, y con Lucas Romero, analista político de Sinopsis. Bueno, Nicolás, ¿qué impacto te produce? ¿Qué consecuencias crees que va a tener en los mercados? Bueno, el dato de inflación que conocimos recientemente, 2,7%, en el límite más bajo de lo que querían las consultoras, 2,7 el índice, la sube el índice de precio al consumidor, que lleva la inflación en el año a 107%. ¿Cómo crees que eso va a impactar en el mercado? ¿Cómo crees que va a ser leído? Bueno, por supuesto el primer impacto es positivo. El mercado quería de alguna manera ver un 2 adelante, eso ya es un hecho. Es muy reciente el número, va a haber que ver los detalles, pero en principio es un muy buen número. Los mercados tenían de alguna manera descontado una inflación promedio de acá hasta fin de año de 2,4%. La inflación promedio que surge del diferencial de tasa de interés de un bono ajustable por inflación y los bonos a tasa fija. Nosotros siempre decimos que los mercados se expresan a través de precios. Claro. La expresión del mercado es una inflación que debería converger a ese promedio hacia fin de año. 2,7 es un muy buen número porque claramente nos pone de alguna manera en carrera a que se cumpla esa expectativa de una inflación que se consolida ya bastante cerca del ritmo del crawling peg, ¿no? Bueno, Lucas, le pregunté a Nicolás el impacto en los mercados. ¿Cuál es el impacto político que puede tener este número, habida cuenta que el gobierno ha puesto la baja de inflación como el objetivo central de su gestión en esta etapa al menos? Sí, mira, si nos fijamos en los antecedentes, podríamos llegar a decir que se desinflan los precios y se infla el apoyo social. Porque los meses que hemos visto en nuestros registros, deterioro de los niveles de apoyo de este gobierno, fueron curiosamente esos meses en donde la inflación se estancó de vuelta en 4, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto, donde parecía que no podía quebrar la línea de 4. Cuando retoma la senda bajista nuevamente, empezamos a ver ahora, como en nuestro caso en el último registro, una recuperación de la imagen del gobierno. Nunca estos procesos son explicados por un solo factor, pero no deja de ser un indicador muy importante y muy relevante para la dinámica del proceso político porque era la principal demanda ciudadana. Ya lo hemos mencionado muchas veces, Juan. En diciembre vos le preguntabas a la gente cuál es el principal problema que tiene por resolver este presidente y más del 50% nos decía bajar los precios, o sea, terminar con inflación. Con lo cual, creo que ahí están arraigados lo que yo llamo el sesgo pro baja de la inflación que tiene este programa económico. Es un gobierno que estaba muy decidido a producir ese resultado para tratar de sostener los niveles de apoyo social en un contexto donde está intentando corregir otros desequilibrios, ¿no? Nicolás recién hablaba de la posibilidad de que la tasa de inflación vaya convergiendo con el crawling peg de 2%. ¿Crees que ese crawling peg se va a mantener? ¿Existe la posibilidad que, como se anticipó en algún momento, se rumoreó que podía ser más bajo? Sí, creo que debería ser el próximo paso en este sentido de seguir afianzando el proceso de desinflación. De hecho, otra vez, mirando lo que los mercados descuentan a través de las curvas de tasas en pesos o mismo el mercado de futuros de tipo de cambio, hacia el segundo semestre del año que viene, ya estamos hablando de niveles de evaluación descontada y de inflación descontada en el entorno del 1,5%. Para que eso sea posible, necesariamente tiene que haber alguna desaceleración de esta inflación autogenerada por el programa. Claro, es lo que llama el gobierno la inflación inducida. Exacto, que es 2% de crawling peg y lo que Milei cita como 0,5% de inflación promedio a nivel internacional. ¿Cómo juega esta posibilidad con la continuidad o no del cepo? Porque, bueno, la permanencia del cepo hoy la definió Caputo en la conferencia que organizó Fiel, bueno, que no es una cuestión se necesitan condiciones, no convicciones. El gobierno tiene la convicción de salir del cepo, pero no tiene la condición necesaria como para hacerlo. Nosotros estamos pensando en una salida del cepo que no va a ser antes de las elecciones, de definido el proceso electoral hacia el año que viene, por lo cual tenemos todavía por lo menos un año en ese sentido, un año de cepo. El cepo puede ir variando en función como vos decís, de las condiciones que se vayan dando. Se pueden ir levantando regulaciones de a poco, no hace falta salir del cepo de un día para el otro, y de la manera que el gobierno lo describe, es una salida que, digamos, no debería ser sorpresiva ni generar volatilidad en el tipo de cambio, lo cual es, digamos,
en la Argentina sabemos que eso es algo sumamente peligroso y el gobierno lo quiere evitar a toda costa. Sí, es un precio, además un precio de fuerte contenido político, el dólar en Argentina siempre, ¿no? Sí. Yo ya sé quién va a ser el candidato del oficialismo el año que viene. Creo que quiere que sea la estabilidad económica. Y eso fundamentalmente arraigado en dos indicadores que son muy sensibles a la opinión pública, que son la inflación, los precios y el dólar. Yo, digamos, tengo la intuición, no por entendimiento económico, sino porque creo que el gobierno va a querer evitar de aquí al momento de la elección cualquier turbulencia. Si la salida del cepo supone algún tipo de volatilidad, aunque sea menor en el tipo de cambio que pudiera despertar alguna inquietud en la opinión pública, debo admitir que tienen incentivos políticos para patear esa decisión después de las elecciones. El interrogante es si las condiciones económicas permiten postergar esa definición hasta después de octubre. Pero mi impresión es que la competitividad está muy ajustada a eso. Este es un gobierno que no le va a poder satisfacer todas las demandas a los ciudadanos. Eventualmente creo que ofrecerle precios a la baja y dólar quieto pudiera ser un combo bastante atractivo para un electorado que viene asustado hace tiempo en la Argentina con una inflación descontrolada y un dólar descontrolado. ¿Vos creés, Nicolás, que se va a poder mantener esa estabilidad? ¿Vamos a continuar con un sendero descendente en la tasa de inflación? Sí, yo creo que sí. Creo que el gobierno, digamos, teníamos algunas dudas, si bien siempre tuvimos como una visión constructiva y positiva, teníamos algunas dudas hasta previo al blanqueo, porque de alguna manera había un eslabón perdido ahí en cómo iba a ser el gobierno para fortalecer la posición de liquidez externa a través de la mejora en el balance del Banco Central. El éxito del blanqueo, por lo menos el éxito en el tramo que tiene que ver con el blanqueo de dinero en efectivo que entra al sistema financiero, que superó las expectativas más optimistas, vino a traer como ese eslabón perdido, esa cadena que nos debería llevar de la situación presente de escasez de dólares a una situación de una Argentina futura que por vía de vaca muerta, la minería y la siempre omnipresente soja, nos traigan una balanza comercial, digamos, superavitaria y sostenible en el tiempo, ¿no? Ahora, Nicolás, ustedes cuando en Criteria analizan el escenario financiero, económico, la variable política, teniendo en cuenta que el año que viene va a ser electoral, ¿cómo juega, cómo entra, qué preocupaciones o certezas le genera? Bueno, un poco tomando las palabras que nos trajo recién, lo que yo veo es una situación similar, o lo que nosotros vemos, mejor dicho, es una situación similar donde la estabilidad de precios después de, digamos, de años de inflación, en aquel momento fue la hiperinflación y la estabilidad de precios que trajo la convertibilidad, le dio al gobierno de turno en aquel momento al presidente Menem mucho rédito político, digamos, ¿no? Entonces, creo que si llegamos a un escenario donde los mercados tienen razón y están descontando una salida del cepo ordenada, una baja en la inflación, esa estabilidad, digamos, macroeconómica va a traer buenos réditos para el gobierno en términos electorales. Bueno, Lucas, además, en general, con excepción de el gobierno de Fernando de la Rúa y de Fernández, de Alberto Fernández, en general todos los presidentes han ganado la primera elección de renovación parlamentaria inmediatamente posterior a la presidencial, dando la sensación de que hay ciclos políticos que no se cortan tan rápido. Sí, por eso digo, me parece que el gobierno cree que si conserva esta estabilidad, con la inflación bajando, con el dólar quieto, probablemente, y además con algo que habitualmente ocurre en elecciones legislativas, ¿no? Que sobreviene cierta fragmentación en la oferta opositora. Es muy difícil en una elección legislativa que una oposición se aglomere en una sola oferta. Entonces eso le va a permitir al gobierno poder ganar la elección sin necesidad de sacar 55% de los votos como sacó, obviamente que sería una super elección si eso ocurriese. Pero yo digo que este es un gobierno que está haciendo algo muy difícil en condiciones políticas muy poco propicias, ¿no? Muy poco propicias. Yo diría que hoy lo que está garantizando las condiciones de gobernabilidad exceden a los propios recursos políticos del gobierno. Hay actores que están facilitando esa gobernabilidad. Desde el Poder Judicial, no metiéndose con la inconstitucionalidad del decreto 70-2023, que pudiera ser tranquilamente cuestionada, y el oficialismo dándole leyes al gobierno y eventualmente el gobierno teniendo la posibilidad de vetar
las insistencias de las leyes no deseadas. Es decir, venimos viendo un proceso político muy congestionado, con condiciones de gobernabilidad muy delicadas. Por eso yo digo que este es un gobierno que se apalanca exclusivamente en el apoyo social, ¿no? Digo, si fuéramos médicos y estamos atendiendo a este paciente, que es el gobierno de Javier Milei, uno debería decir que el factor de riesgo de la salud de este paciente es el nivel de apoyo social en sangre. Si ese nivel de apoyo social cae mucho, eso puede condicionar y afectar mucho las condiciones de gobernabilidad. Pero bueno, viendo, digamos, que el proceso puede ofrecer estabilidad, que la desinflación puede avanzar, que el dólar se puede mantener quieto, bueno, uno podría proyectar que el gobierno pudiera llegar competitivo el año que viene y sortear sin demasiadas complicaciones la elección. No le va a garantizar eso mayorías, es muy difícil que el gobierno logre mayorías en la elección del año que viene, pero le permitiría mejorar un poco condiciones de gobernabilidad bastante endebles que tuvo desde el comienzo, ¿no? Recién nos decías que ya sabés quién va a ser el candidato del gobierno el año que viene, que va a ser la estabilidad. En nombres y en alianzas, ¿cómo se va a traducir eso a tu juicio? Porque bueno, el primer eslabón que tenemos en el calendario, intenso calendario electoral del año que viene, es la oficialización de alianzas de partidos, después vendrán los candidatos para las primarias. ¿Por dónde crees que va a ir el gobierno en ese terreno, más allá de que ya tiene el candidato yo ahí definido? digo dos grandes interrogantes para poder configurarnos la escena electoral. Si el oficialismo va a ir en acuerdo con el PRO o no, si eso obviamente es determinante para definir la competitividad de esa propuesta electoral, y si el peronismo va a ir dividido o no. Con respecto a lo primero, digamos, está la complicación de cómo se logra un acuerdo político electoral entre Mauricio Macri y Javier Milei, y digo complicación porque da la sensación de que Javier Milei no quiere darle lo que Macri pretende, y Macri cree que no tiene lo suficiente como para facilitar ese acuerdo político electoral. Yo creo que ahí vamos a ver un tira y afloje entre los dos actores hasta que lleguemos al momento en donde haya que tomar la definición y en donde los dos sepan y tengan en claro cuánto vale el otro. Porque es muy difícil lograr un acuerdo si vos no sabés cuánto vale cada uno, qué es lo que pone cada uno, qué es lo que recibe cada uno de ese acuerdo. Entonces, ahí vamos a tener seguramente tironeos hasta marzo, abril del año que viene, cuando ya sea el momento de definir las alianzas, ¿no? Y por el lado del peronismo, bueno, creo que el kirchnerismo, con Cristina presidiendo el PJ, se ha fortalecido dentro de ese universo. Lo que no me queda claro es que no vaya a haber una oferta no peronista que no confluya con Cristina Kirchner o con el armado de la propuesta electoral de Cristina Kirchner. Eso va a facilitar la escena electoral para el oficialismo, porque obviamente el peronismo dividido le garantiza al oficialismo muchas más probabilidades de triunfo, más allá del resultado que saque. Y bueno, eso habrá que ir viéndolo en función de las condiciones generales, ¿no? Porque un Milei fortalecido favorece la división del peronismo. Un Milei debilitado quizás puede contribuir a que el peronismo se una. Bueno, es un clásico de los sistemas presidencialistas que el oficialismo se consolida en torno o se une en torno a la figura del presidente, mientras que la oposición se fragmenta. Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, y además vamos a ver probablemente una polarización entre Milei y Cristina Kirchner que esté favorecida por ambos, ¿no? Ambos van a ir a buscar. ¿Cómo juega a tu juicio la irrupción de Cristina Kirchner? Bueno, que mañana va a estar en primer plano porque se va a conocer el fallo de casación. A ver, no va a agregar una novedad al fallo porque ya hay una condena, la información en la opinión pública ya la tiene, en todo caso será la confirmación, eventualmente habrá que ver después si se sanciona ficha limpia. Hoy se acaba de convocar a una sesión en diputados para avanzar con ese proyecto, habrá que ver si eso pasa en diputados, porque eso sí pudiera tener impacto electoral sobre las posibilidades de Cristina. O eventualmente un fallo de la Corte, aunque descuentan la mayoría que la Corte no va a resolver menos en un año electoral esa situación de Cristina Kirchner, así que ahí no habría inconveniente. Yo creo que Cristina Kirchner está necesitando recomponer su liderazgo dentro del peronismo, por eso decidió ir por el partido. Creo que el hecho de que Milei la señale como la rival o la política con quien antagonizar o con quien confrontar, la ayuda a reconstruir su vínculo con un electorado que demanda que alguien represente la resistencia al gobierno de Milei. Y esto es funcional para Milei porque ninguna figura de la escena política lo ayuda a ahuyentarle apoyos hacia él como Cristina Kirchner. Claro, que también jugada que tiene sus riesgos, como ya lo comprobó el macrismo en la elección en el ciclo anterior, ¿no? Le ahuyenta apoyos hacia él, le ahuyenta inversores afuera hacia Argentina. Eso es así, ¿no? Sí, es decir, el temor a un retorno, la posibilidad de que algunas figuras
bueno, que los mercados no la consideran positivamente puedan volver, eso afecta y mucho. Sí, que aparezca Cristina como principal rival y creciendo en niveles de imagen, claramente, digamos, aleja las inversiones desde el punto de vista de que el inversor de afuera tiene miedo de afuera, y en general los inversores, otra vez a que el péndulo, digamos, después de estos 4 años vaya para el lado contrario. Entonces, claramente es una jugada riesgosa por lo que se acaba de describir, claro. y también porque, digamos, siempre va a dejar ese signo de interrogación acerca de cuál es la continuidad del proceso, o si volvemos hacia atrás en ese sentido, ¿no? ¿Y qué están mirando en este momento los inversores del exterior con relación a la Argentina? Mira, yo creo que en las veces que me ha tocado hablar con inversores del exterior, al principio claramente ni siquiera nos tenían en el radar. Toda la mejora que hemos visto del riesgo país, digamos de 2.400 hasta los niveles que vemos hoy, es básicamente dinero local, inversores locales, o dinero del exterior, pero muy, muy especulativo, digamos. Los grandes fondos de inversión, los que, digamos, técnicamente el mercado llamamos real money, digamos, los fondos de inversión en instrumentos financieros, en activos financieros, pero de largo plazo, todavía no están presentes, digamos. Los PIMCO, los Templeton, los MFS, digamos, los grandes gestores de carteras de este mundo todavía no están activamente tomando posiciones agresivas en Argentina. Yo creo que para eso todavía falta. Yo creo que lo primero que preguntan y quieren saber es qué pasa con el proceso electoral, digamos. Si el gobierno va a tener, a partir de las elecciones de medio término, una presencia legislativa más fuerte que le asegure el pasaje más rápido y de las reformas económicas, digamos, ¿no? Y que pueda consolidar este proceso. Yo creo que siempre el gran interrogante, o por ahora el gran interrogante, tiene que ver con la política, y sobre todo también con la posibilidad de que Argentina acceda a los mercados financieros internacionales. Eso empezó a dinamizarse y a generarse un círculo virtuoso a partir de, como dije, el eslabón perdido y los dólares que trajo el blanqueo. Empezó a generar que el Banco Central pueda rápidamente, durante un mes que normalmente ha sido muy hostil, digamos, octubre y noviembre son en general los peores meses para el Banco Central en términos de compra de reservas. Noviembre ha sido un mes espectacular, tan bueno como los mejores meses de la cosecha. Esa es una dinámica que vemos que se prolonga hacia el mes de noviembre, con lo cual empieza de alguna manera a mejorar esta liquidez externa, que es la gran restricción que tiene el gobierno frente a vencimientos del año que viene, que sumando bopreales, soberanos, provinciales, alcanzan alrededor de los corporativos, estamos hablando de 20.000 millones de dólares. Frente a ese nivel de vencimientos, la duda era cómo se construía el puente que nos llevaba a poder conseguir financiamiento voluntario para refinanciar esos vencimientos. Bueno, la baja del riesgo país nos está acercando cada vez más a ese momento donde el gobierno va a poder, aunque sea, no digo conseguir financiamiento nuevo, pero sí poder, a través de algún ejercicio de pasivos, refinanciar los vencimientos más cortos y mejorar la liquidez. ¿Vos no ves entonces sobresaltos en el mercado cambiario durante el año que viene, en principio? En principio no. No. Y te pregunto esto, Nicolás, ¿cómo están viendo ustedes el contexto externo? Digamos, ha cambiado bastante luego del triunfo de Trump en las elecciones, acentúa algunas tendencias, tenemos el tema de la tasa de interés que está apuntando a la baja en Estados Unidos, el dólar está en sus niveles más altos en casi un año. ¿Cómo va a operar todo eso sobre la realidad argentina? Bueno, a partir del triunfo de Trump, en principio, porque todavía, bueno, hay mucho para entender todavía, digamos, hasta que asuma la presidencia, quiénes van a ocupar los cargos, si finalmente se consolida el predominio en ambas cámaras, y cuáles son las primeras medidas que va a tomar, digamos, respecto de lo que dijo que iba a hacer durante la campaña. Nosotros estuvimos de alguna manera como haciendo una especie de retroceso y mirando en el espejo qué ha hecho o qué ha pasado con los mercados emergentes, que es lo que a nosotros nos incumbe, de 2016 a 2020 en su gestión anterior. Claro. Claramente no ha sido el mejor escenario para los mercados emergentes, pero tampoco ha sido tan malo como lo que parece preanunciarse o descontarse en los primeros movimientos de precios que estamos viendo, digamos. Los mercados emergentes no han tenido una buena performance en función de una tasa de interés que en algún momento de la presidencia de Trump
por el propio éxito del programa económico que generó un crecimiento fuerte en Estados Unidos en términos relativos a otros países desarrollados, generó que en algún momento la Reserva Federal tuvo que empezar a normalizar y a subir las tasas de interés que hasta ese entonces venían muy deprimidas. Ahora se está produciendo un efecto similar donde el mercado descree de que la Reserva Federal pueda ejecutar todas las bajas de tasa de interés que tiene programadas o que por lo menos programó en su última reunión de septiembre. Eso ha elevado toda la curva de rendimiento del Tesoro del gobierno americano y de alguna manera eso encarece el financiamiento, digamos, en dólares de los mercados emergentes. Con lo cual, por ahora, aparece un escenario más desafiante desde los mercados y desde el precio de los commodities que el que teníamos antes del triunfo de Trump. De corto plazo hay que hacer un paréntesis porque obviamente, digamos, a diferencia del mundo, los bonos y las acciones argentinas festejaron el triunfo de Trump, festejaron en términos de que mejoraron en sus cotizaciones. Me parece que este es un efecto más que tiene que ver con este vínculo político, con el apoyo que tienen o la relación que tienen entre ellos y que el mercado cree que eso le va a facilitar a Argentina acceder a un mejor programa o a un nuevo programa más ventajoso con el Fondo Monetario. Se ve un escenario positivo en lo que es la relación bilateral entre los presidentes, pero no tan positivo si se analiza el conjunto de las medidas que puede poner en marcha Trump, que no todas son beneficiosas para los mercados emergentes. Si sube mucho la tasa, eso además encarece, ¿no es cierto?, el dólar, debilita las commodities, todo un escenario que conocemos que no es el más favorable para Argentina. Exacto, porque digamos, nosotros tenemos acreedores. El fondo es un acreedor y en ese sentido, con ese acreedor puede que nos llevemos mejor, pero tenemos 80.000 millones de dólares en deuda en manos de bonistas privados, con los cuales también nos tenemos que relacionar y esos bonistas privados y ese financiamiento a través del mercado voluntario de deuda podría encarecerse en una presidencia de Trump donde, digamos, tengamos un nivel de inflación más alto, un nivel de excepcionalismo y crecimiento americano que atraiga más flujos hacia ese país, un dólar más fuerte. No sería el mejor escenario para Argentina, sobre todo que tenemos un tipo de cambio bastante fijo, digamos, en términos, digamos, fijo respecto al dólar, más allá del Krolimpec, ¿no? Entonces, eso nos encarece respecto de otras monedas a nivel emergente que se han depreciado. Bueno, Lucas, el año que viene, hablamos de la selección el año que viene, en realidad, si tenemos que ser precisos, deberíamos hablar de 24 elecciones, ¿no? Pues cada provincia tiene su realidad, su sistema de partidos. Entonces eso va a ser un escenario, por decir complicado. ¿Vos creés que fuera de Milei, Cristina, que hemos estado hablando recién, hay algo más? ¿Existe la posibilidad de que se construyan alternativas diferentes, que vayan más allá de esta polarización principal? Sí, habitualmente las elecciones legislativas, como decías anteriormente, ofrecen más fragmentación porque el sistema de incentivos empuja a que cada uno vaya a buscar sus diputados por su propia cuenta. No hay necesidad de agruparse para aglomerar apoyos y lograr más votos que el rival. Entonces, por eso el oficialismo va a recolectar muy bien votos en las 24 provincias, es lo que habitualmente sucede. Por el lado opositor vamos a ver probablemente mucha fragmentación, mucha oferta diferida provincia por provincia, incluso en el caso del peronismo, ¿no? Pero sí, yo creo que, digamos, uno descuenta que seguramente va a haber alguna oferta que intente ser equidistante entre el oficialismo y el peronismo, la posibilidad de que aparezcan opciones de centro, me parece que va a estar presente, porque es una instancia también en donde aquellos que tienen alguna aspiración futura hacia el 2027 la van a ver como una instancia de revalidación, de confirmación de esa aspiración y en todo caso de empezar a mostrar que hay ahí algún potencial, ¿no? Una opción de centro que no sea peronismo ni oficialismo, que logre 2 dígitos, puede ser una opción que pretenda tener un lugar en la discusión respecto de cómo se va a configurar la escena hacia la elección 2027. Así que en ese punto también va a ser importante ver cómo queda definida la oferta y cómo les va, ¿no? Muy bien, Lucas Romero, Nicolás Max, a los dos, muchas gracias por nos acompañar en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa.